Acá estamos, 4:30 de la tarde. Llegó el momento de hablar de libros. Sí, señor. Jorge Artola, bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias. está? ¿Cómo está esa librería? ¿Cómo está Diomedes? Bien, la librería anda muy bien. ¿Estás vos ahí todo el día? Sí, estoy más todo el allá de día. que tengas colaboradores, Sí, estás ahí. pero trabajamos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche de corrido, de lunes a sábados. El sábado de tarde también está abierto. Así que metemos un montón de horas, nos divertimos mucho, juntamos muchos libros, a veces los ordenamos. ¿Hasta las 9 de la noche está abierta? Sí, ahora, antiguamente, te voy a decir una cosa sobre cómo se fue modificando el país a partir del 2001. En aquella época, en el 2001, nosotros cerramos sobre las 11 de la noche. Mira. Claro, había otras pautas De conducta. del espacio público, de pautas de seguridad, de poder adquisitivo. Y después del 2001 nosotros restringimos el horario y el otro golpe fue el COVID, claro, la pandemia. Claro. Entonces ahí habíamos dejado, en aquella época, nosotros básicamente ese periodo lo cubrí prácticamente en forma unipersonal. A los compañeros habían ido para su casa para restringir la presencia. Y la ahí presencialidad, que fue un término que yo decía, ¿qué diferencia hay entre presencia y presencialidad? Para mí es lo mismo. La presencia es la presencia de una persona. Sí. La presencialidad es la presencia de una persona. ¿Qué sé yo? Pero no encontré nadie que me dijera las grandes diferencias que había. Pero se acuñó aquella Pero fue palabra, una consigna, sí. la presencialidad. Sí, bueno. frente a la virtualidad. La presencialidad, exactamente. Y bueno, entonces, ahora más o menos, luego de ese torbellino que fue ese periodo ominoso para nuestra sociedad y para el planeta, bueno, ahora volvimos al horario más o menos hasta las 9 de la noche, todos los días. Y en el verano a veces nos vamos hasta las 10 de la noche, hasta las 22. Jorge, más allá de que ahora Sí. vamos a meternos en el tema de hoy y el libro que vos trajiste, siempre quise preguntarle a un librero, ¿no? Y más a un librero como vos de tantos años, y en una librería donde además vos vendés usado, o sea, no es una librería que uno compra solamente libros que recién salieron de la editorial, ¿no? O sea, ustedes compran libros. Sí. ¿Cuál fue? Porque además dentro de la descripción de Diomedes en Twitter y en Instagram, que ustedes lo pueden seguir, dice libros leídos, libros nuevos y rarezas, ¿no? Sí. Vos me imagino que sos el que termina resolviendo qué libros comprás y qué libros no comprás. ¿Cuál fue la rareza, esa joyita que a lo largo de todos estos años alguien vino a traerte, o habrás ido a ver alguna biblioteca, alguna casa, supongo, y dijiste, no puedo creer lo que acabo de encontrar? Varios. ¿Sí? Primer punto. Nosotros habitualmente preferimos hablar de libros leídos en lugar de libros usados. Está bien. ¿Por qué? Bueno, porque el libro leído te remite a la idea de que otra persona lo tuvo en sus manos, quizás le hizo una anotación, quizás hizo un subrayado, quizás le puso una fotocopia complementaria a ese texto, y eso muchas veces constituye un plus, un agregado, un valor, un regalo del primer lector al segundo lector. Ajá. Entonces, como que la magia se transmite a otra persona. Entonces ya no estás hablando solamente de un objeto industrial que salió de una imprenta, tac, tac, todos igualitos, frío, exactamente, frío. Y todos iguales. Además. Todos igualitos, Ah. a un libro que por alguna extraña razón tiene algo que lo hace distinto. Ajá. Y único. Claro, ese es el concepto. Entonces, rarezas. Bueno, algunos libros que eran rotundamente únicos. Una primera edición de Sábato, del Túnel, que venía firmada por Sábato. Ahí ya es una cosa rarísima. Claro. El tema es que estaba dedicada nada más ni nada menos que a Felisberto Hernández, el escritor uruguayo, ¿Qué te parece? y en el que la dedicatoria le agradecía que Felisberto había leído el original del Túnel, que le había enviado una carta con palabras extremadamente elogiosas, pero mucho más importante que eso, que le decía de que le había cambiado el nombre a un cuento que él iba a publicar en esos días,
porque él le iba a poner el túnel. Le cambia Felisberto, no le pone el túnel, le pone Julia, para que Sábato tuviese la libertad de mantener ese nombre, que el túnel era el nombre perfecto para esa historia de Castel. ¿Y ese libro lo tenés? Ese libro lo encontramos y mirá lo mágico de esto. Nosotros somos y seremos muy amigos de la gente de la Fundación Felisberto Hernández y se lo regalamos. Porque claro, era algo obviamente que tenía que estar en la fundación. Claro. Pasó algo sustancialmente más mágico, que ese libro, obviamente estaba en la biblioteca de Felisberto, y en el proceso de fallecimientos, dictadura, exilios, se había perdido rotundamente. La familia de Felisberto en el exilio, cada vez que venía algún amigo de Uruguay, le pedía que por favor, entre Están Baja, buscara ese libro a ver si por casualidad lo encontraba. Obviamente nadie lo encontró. Y hace unos 15 años, poco menos, por casualidad en una biblioteca, Malvin, apareció ese libro, lo encontramos nosotros, y nosotros tuvimos la suerte de ser amigos de la gente de la fundación. Entonces es una pieza absolutamente rara, única, increíble, que llegó justo a las manos que tenía que estar. Porque entonces es un libro que no se fue del país, es un patrimonio cultural que se pudo mantener en el país, que se pudo mantener en las mejores manos, en la fundación. Entonces, ese libro es algo que yo te diría que es una de las rarezas raras, así. Y para ustedes, sí. Me imagino que para un librero de vocación como vos, sí. Esas cosas que pasen por las manos de uno te emociona. Y el último te diría un texto que lo encontré cuando ya estaba reclasificando una biblioteca. Encuentro una especie de hoja grande plegada, la abro y resulta que es lo que se llama La canción del Paraná, de Rafael Alberti, que estaba dedicada por Rafael Alberti, que es uno de los textos más emotivos que uno puede encontrar sobre lo que es un exiliado que ha perdido todo, que está en otra tierra, y de qué se agarra cuando ya no te queda nada material. Y es un texto que fue popularizado por Agua Viva hace algunos cuantos años, es la del hombre nuevo, que no hay nada solo en la tierra si la música y el sonido los va acompañando en esa recuperación de que ese español que está exiliado logra encontrar en otra tierra muy lejana, la razón de su vida, que es la causa de la libertad. Ese texto nosotros lo tenemos, no, obviamente no lo vendimos, claro. Lo tenemos hecho en una especie de cuadro, y bueno, está para que todos lo podamos volver a compartir. Es un texto que tiene esa rareza de que 70 años más tarde uno puede encontrar testimonio de lo que fue la Guerra Civil Española, y más allá de banderías, el testimonio de lo que es la causa de la libertad, la causa de la creación, la causa de sostenerse en la derrota, que eso también está bueno. Si ustedes quieren encontrar rarezas, ya lo saben, ¿no? Se van a Diomedes, ahí en Boulevard España 2129, y van a encontrar, además de lo nuevo, van a encontrar libros leídos, claro. No usados, sino leídos. Jorge, para hoy vos nos traés algo que para nosotros que estamos en el ámbito periodístico y que nos gusta la historia, completamente distinto, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que la historia nos la han contado desde el lado de los héroes, las batallas, las cuestiones económicas, etcétera, etcétera. Y vos nos traés un libro que se llama Homo Emoticus, claro. Que es un libro que narra la historia de la humanidad, pero lo hace desde el lado de las emociones. Sí. ¿Cómo es esto? Es un libro de Richard, voy a ver si lo pronuncio bien, Richard Firth Could Be Here. ¿Está bien? Sí, creo más o que menos, sí. algo así. Sí, yo diría algo que así. sí. Ok, y que dice en el colgado la historia de la humanidad contada a través de las emociones. Ajá. ¿Cómo es esto? Primer punto, es un libro que acaba de salir, que llegó a Uruguay recién, que tiene una particularidad.
me partió la cabeza. Ajá. O sea, uno ve cientos de novedades y uno dice, esto yo ya lo vi, otra vez lo mismo. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Sí. Entonces, a veces acontece que aparece esa rareza en las novedades, Ajá. que es cuando alguien te logra presentar un modelo de comprensión distinto a los habituales. Entonces, fácil, tal cual vos lo dijiste. La historia habitualmente te la cuentan desde choque de civilizaciones, la épica del héroe, cómo hizo tal estadista para marcar un rumbo a una sociedad, pero cómo vivía la gente, cómo sufrían, qué le daba esperanza, de qué se sostenía la gente en cada época. Esos sentimientos, esas emociones, ¿fueron las mismas desde la Grecia clásica a la Edad Media al día de hoy? Entonces, este filósofo, que cosa curiosa, es un historiador de las emociones, una disciplina que hace unos 30 años se comenzó a desarrollar, opta por un modelo que tiene mucho que ver con lo que han sido las historias de las mentalidades, historias de sensibilidades, que aquí en Uruguay, por ejemplo, Barrán... Te iba a decir, el famoso libro de Barrán, ¿no? Ahí está. Claro, Historia de la sensibilidad del Uruguay, una cosa así. Exactamente, Historia de sensibilidad. Sí. Entonces, ese es un libro que está muy emparentado al esfuerzo intelectual de este libro. A principios del siglo XX, en Francia surge toda una escuela de historiadores que se dan cuenta que no hay que las batallas, sí, lamentablemente son la estadística atroz de cuántos miles de muertos hubo, cuántos mutilados, y que general dice que ganó desde la retaguardia. Claro. Y nada más. Y que bueno, supuestamente eso es la historia de la humanidad. Brodel, Philippe Ariès, fueron algunos de los nombres de los que empezaron a tratar de mostrarte la historia desde la gente común y silvestre, desde nosotros. Cómo sufre, cómo sueña la gente común y silvestre. ¿Qué es lo que en cada clivaje histórico la gente se sintió impelido a hacer? Entonces, fueron las personas que empezaron a tratar de historiar cosas tan locas como, por ejemplo, cómo se vivía el concepto de la muerte en diversas épocas. Barrán, acá en Uruguay, te cuenta que en el siglo XIX era muy común la última foto de una persona, y vos la ves, y es la familia, todos sentados en un sillón, esa persona al centro, y para nosotros es básicamente muy impactante, muy choqueante, darte cuenta de que la persona que está al centro está muerta. O sea, ponían al muerto sentado y los parientes se sentaban al costado. Era una forma totalmente distinta que la que nosotros tenemos hoy en día de percibir los rituales del duelo y de la muerte. Muy bien. Ese fue el esquema que comenzó básicamente en el siglo XX a manejarse para tratar de mostrar que la historia tenía que ser muchísimo más compleja. Entonces, en este libro, lo que se trata de percibir es cómo las emociones... Antes de eso, habitualmente nosotros siempre pensamos que somos personas racionales. Bueno. ¿No somos? No lo somos. No. ¿Cómo que no? A ver, cualquiera que sepa... No, gracias por lo de señor. Perdón, a ver, lo que te dicen los publicistas y la gente de marketing, y sobre todo los que hacen publicidad o propaganda política, es que nosotros tomamos las decisiones por una cuestión emocional y después lo que hacemos es intentar justificarlas a través de lo racional. Las legitimamos. Es decir, me compro esta camisa, por algún motivo me llegó, me gustó, y después te voy a decir, no, lo que pasa es que estaba de oferta, lo que pasa es que me queda bien, por eso lo que pasa que no por sé eso qué. yo soy diferente, entonces. No sé, no son diferentes. Uno cree que es, pero en realidad las decisiones se toman así. Claro. De hecho, la publicidad apunta a venderte desde lo emocional, no desde lo racional. Sí. Ninguna publicidad de perfume te va a decir que vas a oler más rico ni no sé qué. Te va a decir que vas a seducir más. No, pero cuando te compras un pantalón, no te compras el que te queda bien y el que necesitas para tal traje, No, eso es racional. Pero no, señor. Usted probablemente va a elegir, usted debe tener varios posibles pantalones que le quedan bien y que le calcen con el traje, Sí. pero usted por algún motivo va a elegir uno.
A la hora de ponérmelo. A la hora de elegirlo. Hay una cuestión emocional que pasa con las marcas. Digo, Sí, es para claro, hablar la otro día, construcción ¿no? de la marca Pasa con por las ese marcas. lado. Uno se compra determinada marca porque en determinado momento hizo un contacto emocional con esa marca que hace que vos prefieras las camisas o los boxers de esa marca. Es así, funciona así. Otro día lo hablamos con la gente de marketing, pero Sí. pasa que nos cuesta aceptarlo. Claro, Freud fue la persona que de algún modo le puso un cartel grande al tema de que quizás no fuéramos tan racionales como pretendemos ser. Sí, claramente. Lo fascinante, y que está muy bien explicado en Homo Emoticus, es que ese tema ya había sido desarrollado en profundidad y de una forma deslumbrante, cosa curiosa, una vez más en la Grecia clásica. Entonces, tanto Sócrates como Platón como Aristóteles tenían una enorme teorización sobre las emociones. Uno diría, ¿cómo es que una sociedad tan radicalmente distinta, en la que obviamente no había pautas de marketing, etcétera, sus principales intelectuales se habían dedicado al tema? Bueno, por varias razones. La primera, muy pragmática. Grecia muchas veces iba en conflictos militares. Aristóteles es una de las primeras personas que logra focalizar el punto en que uno podía tener a la vez emociones totalmente opuestas en el mismo momento. Ejemplo, el guerrero griego, orgulloso de su sociedad y de su ciudad, está dispuesto a dar la vida por su comunidad en la lucha. Valentía, arrojo. Pero por otro lado, en el mismo momento, tiene miedo y quiere salir corriendo. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo potencializamos una emoción frente a la otra? Es lo que se empiezan a preguntarse los griegos. Y desde esa época, mirá cómo nos marcaron, en el momento de la ejecución de Sócrates, bueno, sus amigos están llorando. Sócrates, básicamente, los comienza a adjetivar porque ellos no pueden estar llorando. Eso es de mujeres. Los hombres no pueden llorar. Eso nos quedó hasta hace ¿cuánto tiempo? Los hombres no Por eso lloran. mismo. Entonces, les pasa a explicitar de que por eso ya las mujeres habían sido expulsadas para que lloraran tranquilas. Estaba todo bien que las mujeres lloraran. Un hombre en esa sociedad no lo debía hacer, porque era una acción egoísta, porque no estaban llorando tanto por Sócrates, su muerte, sino porque ellos estaban quedando sin el amigo Sócrates que los guiaba y que les daba de alguna forma caminos de acción. Los griegos tenían básicamente una visión en que las emociones tenían que ser controladas, minimizadas, porque había una racionalidad superior que era la virtud de servir a la comunidad, por el cual uno no podía estar anegado por sentimientos de tristeza, que a ese buen ciudadano lo apartaban de ese recto camino. Entonces, ellos lograron visualizar algunas de las cosas que uno piensa que son normales, y en realidad fueron parte de la evolución ideológica de ellos. La clave del asunto es, hace muchos años, un amigo que era marxista-leninista me dice, ¿sabes que una de mis únicas dudas sobre el análisis materialista dialéctico es la Ilíada? Yo digo, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? Dice, sí, claro. Habitualmente la interpretación clásica del marxismo te lleva a que cada modo de producción lleva determinado asociado, determinada cultura, determinada forma de entender el mundo, determinada ideología, determinadas
manejo incluso de lo emocional. Perfecto. A uno le suena casi lógico eso. Ahora bien, a esta persona se había puesto a analizar algo no tan obvio, que la capacidad de emocionarse él leyendo la Ilíada al ver la peripecia de los héroes griegos, que algunos tenían furia, otros tenían miedo, otros se dedicaban alegremente a manipular y a conspirar, otros tenían miedo profundo a lo sacro. Todas esas emociones, él las podía, los leía, se sentía interpelado por esos héroes con esa emocionalidad, pero esos héroes habían vivido una época totalmente distinta que la nuestra. Hablando pronto y claro muy mal. La furia de Aquiles puede ser totalmente entendible hoy en día en nuestro mundo de celulares e internet. A ver. Entonces, ¿qué era lo que esta persona evaluaba? Que entonces quizás las emociones eran algo muchísimo más definitorios de la naturaleza humana y que realmente atravesaban el proceso de larga duración de toda la historia de la humanidad de lo que uno presupone. Que habitualmente los modelos de análisis social que uno privilegia son mucho más acotados y cortoplacistas. Entonces, es un elemento rotundamente clave que cuando uno empieza a evaluar cómo las emociones han ido forjando cada época. Sí, no, te iba a preguntar. Dale. ¿Hay alguna emoción que haya hecho particularmente que las cosas cambiaran? Sí, claro. ¿De lo que vos leíste? Sí, sí, obvio. Te voy a decir una fascinante. El miedo, y vamos a poner un primer ejemplo, el gran terror del año 1000. Por alguna extraña razón, en Occidente, cristiano, cuando se empieza a acercar el año 1000, había una lectura de la Biblia que decía que, bueno, en el Apocalipsis de San Juan, de que a los 1000 años iba a ser liberado tantos sellos de la bestia, entonces que vendría el Apocalipsis. La mayor parte de las personas no interpretaban eso como una metáfora, sino como un dato concreto. Cuando llegue el año 1000, el anticristo se va a apoderar de la tierra. El frenesí, el miedo, el terror que invadió Europa quedó absolutamente definido por la catástrofe social que estaba implicando detrás y por algo que es maravilloso, la respuesta a esa emoción. Hubo un papa que logró hacer una lectura muy inteligente de ese fenómeno. Dice, bien, la gente está aterrorizada porque viene el anticristo. Pueden pasar dos cosas. Uno, que venga el anticristo, bien. Dos, que no venga el anticristo. ¿Qué pasa si no viene el anticristo? Bueno, la gente va a perder la fe en la Iglesia Católica. Por ende, tenemos que hacer algo al respecto. Tiene que aparecer algo que parezca un anticristo. Claro. Y acá viene la solución maravillosa que ahora te lo voy a contar de un ejemplo. Decimos que lo derrotamos hasta que venga. Lo que lograron fue cambiarle el signo a la historia de Occidente. A ver. Incluso al signo de lo que es la mujer. Sí. Hasta ese momento, la mujer estaba vista como descendiente de Eva y portadora del pecado. Ese papa dice que obviamente la única solución para que no venga el anticristo es rezar. ¿A quién? A alguien que tenga piedad de esos humanos pecadores y despreciables que somos nosotros. Y la solución que él plantea es rezarle a la Virgen María, a la Madre de Jesús, que ella como humana, pero que está en el paraíso, podía acordarse de sus hermanos humanos, pero mediar con la divinidad. Esto, más allá de las sutilezas teológicas que tiene, implicó de que la gente comenzó en todos lados, hubo la disposición a rezar
y demostrar la piedad frente a Virgen María. ¿Sabes en qué ves esa piedad desesperada de la gente? Cada vez que vas a una ciudad europea y ves una catedral gótica esa que te deslumbra, Nuestra Señora de París, Notre Dame. En la ciudad de Brujas, en la ciudad de Colonia. En Barcelona. Barcelona. En todas las ciudades importantes de Europa, la gente comenzó a hacer colectas monstruosas para levantar una iglesia que demostrase la piedad, la ganas de arrepentirse, la devoción a la Virgen María. Para evitar El que apocalipsis. viniera el anticristo. Ahí exactamente. Pero eso implicó, como contrapartida, que las mujeres no pasaron, dejaron de ser solamente las portadoras del pecado y pasaron a ser las depositarias de la piedad y de la salvación. Y eso, ¿sabes qué te implicó? A los pocos siglos, que tenías una reina que se llamaba Leonor, que es la que generó el amor cortés y los juglares y todo eso. Entonces, ahí vos tenés una emoción que cambió la historia. Te voy a dar otro ejemplo que es maravilloso, que es Alejandro Magno. Nos quedan 2 minutos. Alejandro Magno Sí. está haciendo sus operativos para invadir Persia. El rey persa le envía una carta y le explica cuán poderoso es él, cuán ínfimos son ellos y que los va a aplastar si se les ocurre la tonta idea de invadirlos. Los griegos han tenido demasiadas guerras con los persas y Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, lo que hace, al igual que su maestro, es ver que las emociones pueden ser una fuente de manipulación. Entonces, una carta que cualquier persona normal la leería en clave de miedo y de amenaza, Alejandro Magno reúne a su tropa y le dice: tengo una excelente noticia para compartir. Acabamos de recibir esta carta. La lee. ¿Saben lo que significa esto? Que él nos escribe porque no nos puede aplastar. 2, hay mucho dinero, hay grandes tesoros en esas tierras. Vamos por ese tesoro. Claro. Entonces, fue una inversión de el miedo a un acto de arrojo, que en términos cuantitativos uno suponía de que iban a ser derrotados, pero los griegos estaban tan imbuidos, tan convencidos por ese manejo de emociones que hizo Alejandro Magno, que el resultado fue la victoria griega. Y el último, chiquito, pero que es, creo que deslumbrante, incluso porque ha definido la historia del siglo XX, es cuando los nazis han aplastado Europa. Inglaterra básicamente está sola. Ha pasado Dunkerque, es la hora más negra de Inglaterra. Y Churchill, ese momento de miedo, hace algo maravilloso desde el punto de vista emocional, político y obviamente por sus implicancias históricas. Convierte esa instancia en un acto de redención del honor de los ciudadanos del Imperio Británico. Entonces le dice que él solamente les puede prometer sangre, sudor y lágrimas, y les jura que todos ellos van a luchar en cada calle, en cada playa. Es lo que se ve en la película La Noche Más Oscura. Sí, ¿no? claro. Entonces, pero eso que realmente aconteció, la mayor parte de la élite británica, como incluso se ve en las biografías y bueno, también en la película, había básicamente aceptado de que bueno, lo racional era claudicar. Churchill se da cuenta que eso no ameritaba una solución numérica, matemática, sí. Era emoción. Y esa emoción logró que todo ese pueblo quedó galvanizado. Y así, hasta los más irresolutos se comenzaron a plegar a la causa de la lucha sin cuartel contra el nazismo. Entonces, ahí ves un claro ejemplo también de lo que fueron las emociones y su peso histórico. Todas estas historias están escritas en este libro que Jorge trajo para recomendarnos, Homo Emoticus, de Richard Firth, etcétera, que es un libro que acaba de salir y que por supuesto ustedes lo pueden ir a buscar o lo pueden pedir, ¿no? En librería Diomedes, que está en Boulevard España y Pablo de María, y el teléfono es
2403-4713. 2403-4713. Como último detalle, ¿Sí? el diseño de tapa increíble. Sí, claro. Uno lo mira rápido, es un corazón, Un corazón. sentimientos. Sí. Lo miras por segunda vez, te das cuenta que es Una bomba atómica. Una bomba atómica. Entonces, es la doble rostro de las emociones. Lo positivo y lo negativo. Jorge Construcción de Artola, sociedad. muchísimas gracias por Muchas gracias a acompañarnos. ustedes.